olvida. Entonces, solo recapitulando para que quede grabado por los que van a entrar después, el examen queda para el próximo viernes a las 8 de la mañana. Solo quiero ver la fecha para que quede ya guardado. Es el viernes 30 de septiembre. Pucha, ya estamos casi en Navidad. Estamos en vísperas de Navidad ya. Qué rápido pasa el tiempo. Bueno, vamos a comenzar. Permíteme. Hay una compañera que está, espérame, que hay una compañera que está en otra reunión. Solo permítanme un momento. Nixia, si alguien tiene el teléfono, muchacho, de Nixia Suazo, si le pueden decir que está en la reunión que no es. Está en la reunión del día, la primera clase, no en el tema 5. Ok, vamos a comenzar. Igual la clase es más que todo como de platicar y dar ciertos conceptos importantes en relación a nuestro país. Hoy nos toca ver sobre lo que es el perfil epidemiológico. En sí, ¿qué es un perfil epidemiológico? Pero para efectos de la clase intentamos traerlo mejor a describir un poco. Probablemente no sea el más actualizado porque está la pandemia de por medio, pero le anexamos o le agregamos a ese tema de perfil epidemiológico y le agregamos que sea el perfil epidemiológico de Honduras como ejemplo. Entonces, más o menos ahí nos vamos a ir dando cuenta nosotros cómo estamos como país. No lo comparamos contra ningún otro, porque no es el sentido solo hablar mal y mal y mal, sino que simplemente saber cómo estamos y hay cosas que sí se pueden mejorar, hay otras cosas que es un poco más complicado mejorar. Este es el contenido de la clase, cómo la vamos a desarrollar y al final ustedes van a poder tener estas competencias, definir los términos de perfil epidemiológico, enumerar los elementos que incluyen un perfil epidemiológico, definir los términos de morbilidad, mortalidad y análisis de situación de salud, enumerar las fuentes de datos para realizar el análisis de situación de salud, caracterizar el perfil epidemiológico de Honduras y enumerar los principales problemas que tenemos en nuestro país. Entonces, para comenzar, es importante definir qué es un perfil epidemiológico. Es el estudio de la morbilidad, la mortalidad y los factores de riesgo, teniendo en cuenta las características geográficas, la población y el tiempo. Es la expresión de la carga de enfermedad, o sea, el estado de salud, que sufre la población y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. Entre estas características están la mortalidad, la morbilidad y la calidad de vida. ¿Cuál es la utilidad o para qué nosotros tenemos que describir o tener un perfil epidemiológico? Pues su utilidad radica en que se describe información del comportamiento de los eventos de interés en salud pública,
y contribuye a evidenciar las problemáticas del país para proponer planes, programas y proyectos que impacten en las mejoras de la salud de los habitantes. Vamos a repetir luego nuevamente esta utilidad porque en esto radica mucho. Su utilidad radica en que describe información del comportamiento de los eventos de interés en salud pública y contribuye a evidenciar las problemáticas del país para proponer planes, programas y proyectos que impacten en las mejoras de la salud de los habitantes. Entonces, cuando los gobiernos o cuando los políticos hablan de que van a mejorar la salud del país, eventualmente nos están mintiendo, ¿verdad? Nos están viendo las caras de que no somos personas estudiadas. ¿Por qué razón? Porque para poder proponer o para poder mejorar las condiciones de salud del país, no necesitamos ser los grandes genios, no necesitamos ser los grandes estadistas o los grandes planificadores o el mejor médico del país, nada de eso. Simplemente necesitamos agarrar el perfil epidemiológico del país más reciente que tengamos y comenzar a mejorar en esos ítems en los cuales estamos mal. Entonces, por eso es importante el perfil epidemiológico. Eventualmente, hablando cambiar el perfil, mejorar el perfil epidemiológico del país es sumamente complicado, pero cada región departamental de salud puede tener su propio perfil epidemiológico e intentar cambiar algunas cosas o mejorar algunas cosas. Eventualmente muchos llegan con muchas ganas, pero en el camino el sistema lo va absorbiendo y van dando cuenta de que la situación no es tan fácil intentar cambiar todo un sistema de país. Entonces, ¿cómo se mide el estado de salud? El perfil epidemiológico se mide realizando un análisis de situación de salud. Este análisis incluye datos de mortalidad, de morbilidad y determinantes no biológicos de la salud. La mortalidad es el número de personas, de animales o plantas que mueren en una comunidad o en una región. Este es considerado un buen indicador de calidad de vida. Basado en ello es que se han generado los indicadores años de vida potencialmente perdidos y años de vida ajustados a discapacidad. La morbilidad es una proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado en relación con la población total de ese lugar. Los determinantes no biológicos de la salud, es decir, el acceso a los servicios de salud, la calidad de atención, condiciones de vida, factores ambientales, accidentes de tránsito, violencia, drogadicción, entre otros. Los ASIS, como se les denomina, es un proceso analítico sistemático, que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud y enfermedad de una población, incluyendo los daños y problemas de salud, así como sus determinantes con el fin de identificar necesidades y prioridades en salud, los cuales son de utilidad para la definición de intervenciones y estrategias. ¿Cuáles son las fuentes de información para poder hacer esos ASIS? Los censos nacionales y sus proyecciones, las encuestas de población, las estadísticas vitales, las estadísticas de morbilidad, las estadísticas hospitalarias sobre recursos, coberturas de programa, etcétera. Otras provenientes de diferentes sectores del gobierno, como la economía, la educación, la vivienda, el desarrollo social, etcétera. Otras fuentes de información son las cartas a instituciones, las búsquedas bibliográficas, las encuestas no publicadas o parcialmente publicadas, las actividades de investigación, las agencias de cooperación, los periódicos y los registros locales en clínicas o hospitales. Entonces, el ASIS o el ASIS, no sé cómo pronuncia, busca identificar factores asociados al proceso de salud de enfermedad, utilizando indicadores, que estos factores son factores genéticos, demográficos, socioeconómicos y sobre todo los servicios de salud a los cuales la población podemos tener
acceso. Los factores genéticos, el peso de los factores genéticos en el desarrollo de la enfermedad es muy variable eventualmente, ¿verdad? La posibilidad de intervención para disminuir la transmisión de enfermedades hereditarias en los procesos salud-enfermedad es muy escasa y únicamente consejerías genéticas. Entonces, ese factor genético realmente sí no lo podemos modificar porque la única manera de poderlo modificar o de hacer intervenciones es que si yo sé que tengo un problema genético y que puede ser, lo puedo heredar a mis hijos, es no tener hijos. Es la única intervención que podría hacer yo como persona para poder cortar esa transmisión de factores genéticos. Pero eventualmente ya desde cada quien no va a venir el Estado como tal a decir, usted tiene factores genéticos problemas genéticos que pueden heredar a sus hijos, no tenga hijos y lo vamos en caso de los varones les vamos a hacer la vasectomía o en el caso de las mujeres les vamos a amarrar las tropas de falopio. Entonces el gobierno no puede hacer eso, el Estado como tal no puede hacer eso. Entonces por eso solamente se da consejería genética. Luego los indicadores de factores demográficos, aquí así tenemos a la población total, la población por edad, sexo y área demográfico, tasas de crecimiento anual, tasa global de fecundidad, porcentaje de población urbana y rural, esperanza de vida al nacer. Dentro de los socioeconómicos o de los factores socioeconómicos tenemos tasa de analfabetismo, tasa de escolarización, población económicamente activa, Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto, línea de pobreza, porcentaje de población con necesidades básicas, índice de desarrollo humano, coeficiente de Gini, porcentaje de población con disponibilidad adecuada al agua corriente y cloaca. Y en los indicadores de salud tenemos tasas de mortalidad, mortalidad específica, morbilidad por causa, porcentaje de discapacidad, años de vida perdidos, potencialmente perdidos, años de vida ajustados a función de discapacidades, número de médicos por 100.000 habitantes, número de enfermeras por 100.000 habitantes, número de odontólogos por 100.000 habitantes, número de camas disponibles, porcentaje de partos en establecimientos asistenciales, número de egresos hospitalarios y tasa de consulta ambulatoria. Si ustedes se fijan, hay muchos indicadores para poder armar lo que es el perfil de salud o el perfil epidemiológico de un país o de una región. Necesitamos toda esta información. Alguna información se puede conseguir muy fácilmente, otra información es un poco más complicada, pero eventualmente mantener este perfil epidemiológico actualizado es de suma importancia. Entonces, ¿cómo está el perfil epidemiológico de Honduras? A ver, quiero algunos comentarios. ¿Cómo creen ustedes que está ese perfil epidemiológico de Honduras? ¿Creen que está bien? ¿Creen que estamos más o menos? ¿Creen que estamos mal? ¿Creen que estamos en una transición de mal a bien o en una transición de bien a mal? ¿Cómo creen ustedes sin entrar en todavía a poder ver ese perfil? ¿Cómo creen ustedes? Con lo que han escuchado en las noticias o con lo que han vivido ustedes personalmente. ¿Quién quisiera opinar o comentar algo? Buen día, doctor. ¿Cuál es la pregunta? Que no escuché muy bien. ¿Cómo creen ustedes que está el perfil epidemiológico de Honduras? Con lo que ustedes conocen. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos caminando de mal a bien? ¿O estamos retrocediendo de bien a mal? ¿Cómo creen ustedes que estamos?
¿Cómo creen ustedes que estamos? ¿Creen que Digo que estamos estamos mal, perfectamente doctor. mal? ¿Por qué dice que estamos mal? ¿Quién está hablando? Miguel Ávila. Miguel, ¿por qué dice que estamos mal? Yo pienso, doctor, que cuando las personas asisten a hospitales públicos hay muchas necesidades. Y Ajá, quizás, por ejemplo, en los medios de comunicación, sí, quizás se hacen propaganda de algunas donaciones o algo así, pero sí, las personas que van a hospitales públicos sabemos que la realidad es otra. Entonces sabemos que es- faltan muchas cosas, muchos insumos, y hay veces que no se da atención de calidad, una por falta de personal y otra porque no hay cosas para darle a los pacientes. Entonces pienso que eso está mal. en ese indicador que son servicios hospitalarios. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Si ustedes van a un hospital público, les programan una cirugía para dentro de 2 años, si no es una cirugía de emergencia. Si O si van no, la y, cita la dan dentro de o 6 meses, es un año. exactamente, o si eso es un hospital público, ¿va? Si tienen la suerte de cotizar al Seguro Social, porque ya vamos a ver qué porcentaje de la población tiene acceso a la seguridad social, es la misma situación, es la misma cosa. No hay mucha diferencia entre ir al hospital escuela o al hospital de especialidades del Seguro Social. Entonces, cuando en el hospital escuela, pues uno no paga, en teoría, ¿verdad? En el Seguro Social paga uno realmente algo muy simbólico también, o sea, tampoco hay que, con lo que pagamos, nosotros queremos que nos atiendan como en el primer mundo, tampoco es así. Entonces, ¿qué opción le quedan a un grupo muy reducido de la población? La, la seguridad privada o los servicios de salud privados. Cuando uno va a una consulta médica, a un hospital privado, ahora los especialistas cobran 1.000, 1.300 lempiras por consulta. Y a veces lo tratan mal, a veces lo tratan muy bien. No digamos si tienen que hacerse una cirugía por lo más sencilla que sea. Una cirugía por lo más sencilla, una cirugía de vesícula, vaya, que es algo que es una cirugía, todavía no es una cirugía tan complicada. En un hospital privado no le baja de 80.000 lempiras. En un hospital privado. Y lo sacan el mismo día. Entra en la mañana a operación y sale por la tarde. Y eso le cuesta 80.000 lempiras. Una cirugía de una apendicitis, 50, 60.000 lempiras. Una cesárea para las mujeres que van a nacer, para los niños que van a nacer, 80.000 lempiras. Y en hospitales, en clínicas que tampoco son tan caras, sino que uno pensaría que son baratas, pero ya no existe eso de término barato. Se infectaba un familiar de nosotros con COVID y teníamos que internarlo en un hospital privado, eran 2 millones de lempiras. ¿Qué porcentaje de la población creen ustedes que pueda pagar 2 millones de lempiras en un hospital privado? Y sin ninguna garantía de que su familiar va a salir con vida. Que eso es lo más triste, ¿va? Que si a mí me dice el médico, va a pagar 2 millones de lempiras, pero yo le garantizo 100% que su papá, o su abuelito, su abuelita, o su hijo, o su mamá, sale con vida, pues yo vendo hasta la casa, ¿va? Y salgo y recupero a mi familiar. Y después uno ve cómo va adelante otra vez. Pero entraban a los hospitales, tenían que pagar esas cantidades de dinero y sin ninguna garantía de salir con vida. ¿Creen que eso, como perfil epidemiológico, como sociedad, eso era algo bueno? A mi parecer, no. A mi parecer no es nada, eso no era nada bueno. Entonces, y eso muchas veces es por culpa de los políticos que nos gobiernan. Y aquí no vamos a entrar en detalle de un partido, otro partido, porque para mí todos los políticos, la mayoría de los políticos son iguales. En todos los partidos políticos buenos hay políticos malos,
pero por lo general los que toman las decisiones más importantes son políticos malos, no son políticos buenos. Entonces, eso no era correcto, no era humano, por decirlo así. ¿Cuáles son los indicadores demográficos de Honduras? Hay algunos que va a variar, ¿verdad? Por año, porque en nuestro país no tenemos nada actualizado. Vivimos, no sé, el día al día. No vivimos, no hay nada organizado. Entonces la población total en el 2016 éramos más o menos 9 millones de habitantes. A esos 9 millones hay que quitarle casi más de 1 millón que están en Estados Unidos, más de 200,000 que están en España y sumémosles otros 200,000 que están regados por el resto del mundo. Entonces somos menos de, somos como unos 7 millones los que vivimos en Honduras. Eventualmente siempre va a haber el porcentaje entre sexo masculino y sexo femenino. Siempre ha sido relativamente parejo. Por lo general siempre el sexo femenino ha tenido un mayor porcentaje. Esto de hombre-mujer ya no se utiliza mucho, sino que se utiliza mejor la categoría de sexo, ¿verdad? Porque esto es género, entonces no. Población por área demográfica. La mayoría de las personas vivimos en las áreas urbanas, que son las ciudades principales del país o las cabeceras departamentales, pero todavía en teoría somos un país rural. Somos un país que la mayoría de las personas, casi el 50% de los hondureños viven en áreas rurales. Entonces ya vamos a ver eso, cómo afecta realmente en otros indicadores importantes. La tasa de crecimiento es una tasa de crecimiento promedio, no es ni las más altas del mundo ni las más bajas del mundo, sino que se mantiene en un 2,1% con tendencia a bajar. En todo el mundo hay tendencia a las tasas de crecimiento anual promedio que están bajando en algunos países a menos del 1%. Eso es bueno en un cierto punto y malo en otro cierto punto, porque esto está sucediendo en los países más ricos. Entonces, si fueran los países más pobres, esto sería algo bueno, que las tasas de crecimiento estén bajando. Pero como sucede en los países más ricos, significa que la población de estos países ricos se está volviendo vieja. Entonces, y no solo se está volviendo vieja, sino que la esperanza de vida está aumentando mucho. Entonces son países que la esperanza de vida anda por los 80 años. Y las personas se jubilan a los 60, 65 años, entonces el Estado o las instituciones de previsión tienen que dar por más de 20 años una pensión a estas personas. Entonces los gastos de salud se vuelven más altos, los gastos de las pensiones se vuelven más altos y no hay jóvenes que estén contribuyendo a que todos esos sistemas de previsión para los jubilados se estén fortaleciendo, sino que salen dineros de los recursos del Estado en los países eventualmente que el Estado proporciona estas condiciones, ¿verdad? En nuestro país eventualmente eso no sucede. Pero también es un problema con los sistemas de previsión. En nuestro país lo estamos viviendo, tal vez no tan fuerte como en otros países, pero sí se está viviendo. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan para eso? Que uno desde que tiene 20 a 25 años comience a ahorrar a fondos de pensiones privados para poder llegar a los 60 años con un dinero propio. Entonces, pero ahorrar, ya sabemos cómo es la situación en nuestro país. Cada mujer, la tasa de fecundidad es, por lo general, cada mujer tiene un promedio, ¿verdad? De 3,3 hijos. Entonces, las familias, pero cada vez se van haciendo más pequeñas. Ahora en las zonas urbanas hay familias de solamente un hijo, 2 hijos por mucho. Y en algunos casos, pues parejas ya ahora optan por no tener hijos. Entonces, eventualmente eso también es un poco extraño porque muchas de las parejas que optan por solo tener un hijo o no tener hijos son las parejas que tienen algún tipo de poder adquisitivo. Y son personas que tienen
ambas personas trabajan, que podrían darle a esos niños una calidad de vida aceptable. Entonces, también, ¿verdad? Todo eso es algo bien complicado. Miren cómo está la esperanza de vida de los hondureños al 2016. Los hombres 73 años y la mujer 78 años. Entonces, las esperanzas de vida también son un gasto para los estados, porque después de los 60 años comienzan a surgir un montón de enfermedades. Y las personas que no tuvieron la oportunidad de cotizar a un régimen de pensiones se vuelven una carga para las familias y una carga para el Estado. Entonces es triste, por eso me imagino yo llegar a esa edad y ser una carga para mis hijos, que mis hijos no van a estar en la obligación de mantenerme. Es algo como un sentimiento, pero no es una no es una obligación ni tampoco un deber. Entonces, eso es un poco complicado también esa situación. La tasa de analfabetismo en ese 2018-2019 más o menos andábamos por el 26%. Cuando se refiere a tasa de analfabetismo, simplemente son hondureños que sabemos leer, pero leer mi mamá me mima, la vaca le hace mu, y eso ya es leer. Escribir mi nombre, ya eso es escribir. Entonces, la tasa de analfabetismo de personas que no pueden hacer nada de eso era de un 26%. Después del COVID, eso eventualmente aumentó porque muchos niños, con eso de que cerraron las escuelas, dejaron de ir a las escuelas. Los papás tampoco se preocupaban porque los niños aprendieran. Entonces, no había opciones, la educación virtual no era pareja para todos. O sea, los niños con los papás con recursos económicos, sus niños sí podían mantenerse en las escuelas, pero en las zonas rurales, que como vimos, era casi el 50% de las personas, los niños iban a la escuela porque en la escuela les daban merienda escolar. Y con esa merienda escolar, los niños desayunaban y almorzaban. Y muchas veces llevaban la mitad de esa comida a sus casas para sus otros hermanitos que no estaban en la escuela. Esa es la triste realidad de las zonas rurales de nuestro país. Entonces, ¿qué sucede cuando cierran las escuelas y cuando quitan la merienda escolar? Esos niños ya no tenían que comer. Esas familias ya no tenían que comer. Y si uno está con hambre, no va a tener ganas de estar estudiando. Entonces, los papás, todo eso es algo muy complicado, es algo muy complejo, que eventualmente los políticos que estaban acá en Tegucigalpa, desayunando bien, almorzando bien, ellos no se ponen a pensar de que la merienda escolar en las zonas rurales es una fuente de alimentación para los niños y para sus hermanitos que están en sus casas, porque ellos nunca han ido a una escuela rural. Van a las escuelas de los campos o las escuelas grandes, pero una escuela rural de un pueblito no van. Ustedes no conocen esa realidad. Entonces, es sumamente complicado. Años promedio de escolaridad en el 2018 era 6 años. 6 años es hasta primer grado. En el país hay una ley que ningún niño se puede aplazar o puede reprobar preescolar y primero y segundo grado. Todos pasan hasta tercer grado. Entonces vamos a encontrar niños que no saben ni escribir su nombre en tercer grado, que no pueden ni sumar 1 más 1 en tercer grado, porque la ley los protege. ¿Y por qué los protege la ley? Porque crearon esa ley para aumentar esos índices de escolaridad, porque cuando dicen la escolaridad está en tercer grado, no importa si el niño no sabe ni escribir ni leer. Lo que importa es que esté en tercer grado y se supondría que en el Plan Nacional de Educación las competencias para tercer grado son saber leer, sumar, restar, dividir y multiplicar, por así decirlo. Entonces asumimos que todos pueden hacer eso, pero realmente no es así.
El ingreso nacional bruto per cápita anda por los $4,000 eventualmente. No, no es bajo, pero tampoco es alto, pero eventualmente sabemos que eso no es toda la población. El porcentaje de pobreza en ese momento, creo que en 2018 andaba por el 48%, ahora anda por el 70% y va más para arriba, eso no va a bajar. La línea de pobreza, igual en la zona rural, se ve mucho más marcada que en la zona urbana. Los porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas del 40% es alto, pero probablemente hay un subregistro y probablemente las personas encuestadas son de las ciudades grandes. El índice de desarrollo humano es del 62%, estamos en una tabla media. El coeficiente de Gini andamos por el 48%. Y si no me equivoco, este coeficiente de Gini mide lo que es la desigualdad. Si llega al 1, si llega al 100% o llega a 100, podríamos decir de que no existe desigualdad. Y si está en 0, es que hay mucha desigualdad. Entonces, en los recursos. Entonces, eventualmente sabemos que acá son grupos muy ricos y tenemos otro grupo de personas muy pobres. Entonces existe una desigualdad muy marcada. En la educación existe una desigualdad muy marcada. No vamos a decir de las escuelas de educación primaria, simplemente hablemos de la educación superior. Entre nosotros, tanto alumnos como profesores de la universidad pública, como alumnos y profesores de las universidades privadas. Entonces, en las universidades privadas, regresaron a la presencialidad con 20, 25 estudiantes por aula. Aquí nosotros estamos regresando a la presencialidad con 40 estudiantes por aula otra vez. Entonces, no se mejoró absolutamente nada, no hubo ningún cambio radical. Simplemente estamos volviendo a lo mismo de antes de la pandemia. Entonces, no hubo nada, no hubo ningún cambio. Todos podríamos haber esperado de que en 2 años que la universidad estuvo virtual, podían haber cambios estructurales, cambios organizacionales en la universidad y en todo el sistema de educación o de salud. Y no pasó nada. Estamos volviendo otra vez a como estábamos en el 2019 o capaz un poco peor de como estábamos en el 2019, antes de la pandemia. Entonces son cosas, ¿verdad? Que la clase de salud pública es para eso, como para reflexionar un poco cómo estamos. Dentro de los indicadores de servicios de salud, aquí hay unas cosas muy importantes. El acceso a los servicios de salud que mencionaba el compañero, el 60% de la población está cubierta por la red de la Secretaría de Salud. Llámese Hospital Escuela, Hospital Cardiopulmonar, San Felipe, Leonardo Martínez, Gabriela Alvarado, el Hospital de Atlántida, el de Santa Rosa de Copán, el de Dainlí, el de Choluteca, el Hospital de San Lorenzo, todo son acceso de la Secretaría de Salud, el 60%. Solamente un 18% cotiza al Seguro Social, tiene acceso al Seguro Social, y de ese 18% probablemente un 3-4% nunca ha ido a una consulta del Seguro Social y el resto sí utiliza el Seguro Social. Un 5% privilegiado tiene acceso al sector privado y un 17% no tiene acceso a ningún servicio de salud. ¿Cómo creen ustedes que debería ser lo ideal en estos porcentajes? ¿Cómo creen ustedes? ¿Quién quisiera opinar? ¿Cómo creen ustedes que serían los porcentajes ideales para poder tener acceso de servicios de salud universal, ¿verdad? Y garantizados para toda la población, teniendo los pies sobre la tierra en qué país estamos? Porque puedo decir que el 100% se haga cargo de la Secretaría de Salud, pero sabemos que eso es imposible en nuestro país. ¿Cómo creen ustedes que serían los indicadores un poco más adecuados o realistas para poder
garantizar acceso de servicios de salud de buena calidad a la mayoría de la población. ¿Quién quisiera opinar? ¿Podría explicar de nuevo, doctor, porfa? O la pregunta. En estos accesos de salud, ¿cómo creen ustedes que debería ser la distribución de estos porcentajes para poder garantizar que la mayoría de los hondureños tengan acceso a los servicios de salud? ¿Cómo sería la redistribución de esos porcentajes? Poniéndolo en el contexto de aquí, ¿verdad? De Honduras. Sí, claro, en nuestra realidad. No, bueno, entonces, actualmente yo creo que el no tener acceso a servicios de salud sería como la mayoría, donde sería el porcentaje. Porque la mayoría de las personas no es que hay acceso a servicios de salud. De la población está cubierta por la red de la Secretaría de Salud, mucho menos. Ese sería como el porcentaje de un tanto menos, ¿verdad? Este, y por el sector privado, ahí sí no sé. Sí, ¿verdad? El sector privado no vamos a privatizar la salud, ¿verdad? Porque entonces nadie podría tener acceso a la salud. Entonces, pero países como Costa Rica, que aquí nos gusta mucho compararnos con Costa Rica, y la diferencia entre los ticos y nosotros los hondureños es que los ticos hace más o menos 60 años tuvieron un presidente bueno. Uno, no es que todos los presidentes son la maravilla en Costa Rica. Es la misma situación que acá con los políticos. Pero hace casi 60 años tuvieron un presidente bueno. Y ese presidente bueno que ellos tuvieron marcó la diferencia en ese país. Eventualmente eran otros tiempos, eran tiempos como más de imposición, ¿verdad? No tanto democracia ni nada que era de imposición, pero tuvieron un presidente bueno. Ese presidente eliminó esa cobertura de la Secretaría o del Ministerio de Salud para ellos, para dar la atención primaria a la población, y se la pasó al Seguro Social. Ellos le llaman Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, todos los costarricenses y todas las personas que van a vivir a Costa Rica, extranjeros, tienen que cotizar al Seguro Social. El Seguro Social se encarga también de las jubilaciones de los pensionados, se encarga de toda la seguridad social y de todo lo que son los servicios de salud en Costa Rica. ¿Quién de ustedes de acá trabaja? ¿Ninguno trabaja todavía? Solo levanten la mano. ¿Quién trabaja de ustedes? Nadie trabaja todavía. Todos están solo estudiando. Yo, doctor. Ok. ¿Quién es yo, doctor? Es que no lo logro ver. ¿Quién habla ahorita? Noé Galeas. Noé, usted, ¿podemos saber dónde trabaja, Noé? ¿Trabaja solo en empresa privada o en el gobierno o personalmente? Bueno, ahorita actualmente estoy trabajando personal, pero unos meses atrás estuve trabajando en el Seguro Social. Ajá, bien. Entonces, ¿cuánto era su deducción en el Seguro Social? ¿Cuánto usted pagaba por deducción en el Seguro Social? ¿Se acuerda? Como 500 lempiras al mes. Ah, pucha, era bastante. Nosotros acá en la universidad pagamos 320 lempiras, si no me equivoco. ¿Ustedes creen, siendo conscientes, verdad? No
no idealizando las cosas, que con una contribución de 300 lempiras mensuales al Seguro Social, el Seguro Social me va a poder dar los servicios de salud con la más alta tecnología, me va a poder dar una pensión al momento de de retirarme. Yo creo que no. Yo creo que no. En Costa Rica, la cotización, el techo al Seguro Social o lo que las personas pagan al Seguro Social anda como por el 15 o 20% de su salario. O sea que si usted gana 10,000 lempiras, 2,000 lempiras se van obligatorios a la caja de Seguro Social. Para usted poder tener derecho a servicios de salud, tanto usted como sus asegurados directos, que en ese caso son sus hijos. Y todas las personas cotizan, desde los microempresarios hasta las personas ejecutivas, todos cotizan con un 10, un 20% en la caja del Seguro Social. Y es un monopolio del Estado, no es que es algo regulado, es un monopolio del Estado que, igual que en nuestro país, ha tenido actos de corrupción, donde se han robado 200 millones de dólares, también en Costa Rica. Entonces, pero es un monopolio y es algo que ellos lo tienen desde en aquel momento que fue concebido de una buena manera y pues todavía les funciona. Es algo muy sólido. Pero acá no, acá solo el 18% y toda la carga es para la Secretaría de Salud. Entonces, eso es lo complicado y lo complejo que tenemos nosotros en nuestro país. Entonces, se fijan, no es tan fácil que venga un político a decirnos que nos va a dar servicios de salud, acceso de servicios de salud universal. No es tan fácil. Con solo ver ese cuadro, tendríamos que dejar de otras cosas para invertir en salud. Y para el Estado, la salud no es una inversión, es un gasto. Entonces, todavía peor, ¿verdad? Seguimos con estos datos más dramáticos de nuestro perfil de salud, de nuestro perfil epidemiológico. Número de médicos por cada 10,000 habitantes. 10 médicos. O sea que 10 médicos tienen que ver a 10,000 personas. Es imposible, ¿verdad? No, por eso no se dan abasto los médicos. Número de enfermeras por cada 10,000 habitantes, aún peor, 3 enfermeras por cada 10,000 habitantes. Y el número de camas disponibles, 0.6 camas por cada 1,000 habitantes. Y eso pues lo vimos en la pandemia del COVID, ¿no? Que no habían camas para los pacientes y por muchos pacientes optaban por los servicios privados porque no habían camas en los hospitales públicos y tampoco en los servicios privados, ¿verdad? No habían camas, entonces era un colapso total. ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes en Honduras? Solo unas cuantas, ¿verdad? Vamos a tener otras, estas son las transmisibles y estas las no transmisibles. Eventualmente la curación de estas enfermedades transmisibles son relativamente baratas porque, bueno, aparte del COVID, que eso sí fue caro, pero una enfermedad de Chagas, el tratamiento anda como por unos $100 al paciente. Se le da el tratamiento, el paciente se cura. Leishmaniasis anda $100. Sífilis anda como por unos $30. Se curan los pacientes. Una fiebre chikungunya anda como por unos $10 el tratamiento. Dengue anda por unos $15, $20 el tratamiento. Malaria anda por los $3 el tratamiento. Tuberculosis, VIH, SIDA eventualmente es un poco más caro. Y también la gonorrea también es sumamente barata. Entonces, esto no es una carga tanto para el Estado. ¿Dónde está la verdadera carga para el Estado? En las enfermedades no transmisibles. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, anemias, linfomas, malformaciones genéticas, enfermedades cerebrovasculares, hipertensión, tumores, trastornos mentales, leucemias, anomalías congénitas, enfermedades respiratorias crónicas. Y aquí probablemente les faltó colocar
los pacientes con diálisis. Ustedes si ven las noticias, ustedes ven que todas las semanas hay quejas de los pacientes de diálisis. ¿Qué es lo que pasa? Es una factura de casi 800 millones de lempiras anuales que el Estado tiene que desembolsar para el tratamiento de los pacientes para hemodiálisis, pacientes renales. Entonces es una carga para el Estado. Todas estas enfermedades no transmisibles. ¿Creen que estas enfermedades transmisibles son prevenibles? Algunas sí son prevenibles, otras eventualmente no son prevenibles. Entonces hay que fortalecer todo lo que hemos visto en las clases pasadas, la promoción en la salud, esa atención primaria, esa atención de prevención, para no esperar que los pacientes con una hipertensión arterial que les viene comenzando se les dispare y hace algo crónico. O que un paciente con una prediabetes desarrolle una diabetes. O que pacientes con problemas de sobrepeso desarrollen enfermedades cardiovasculares. Entonces todo eso, eventualmente los linfomas y todo eso, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Ya no es tanto de prevención, sino que ya son otros factores los que pueden entrar en juego. Y no digamos los trastornos mentales. Bueno, probablemente ustedes todavía no tienen algún problema. Trastorno mental suena como feo, ¿verdad? Problema emocional, vamos a llamarlo, que es un poco más light. Probablemente ustedes todavía no sufren de ansiedad, no sufren de estrés, o probablemente sí, no sé. Entonces, pero esa es una enfermedad no transmisible que en unos pocos años va a ser un gasto muy importante para el Estado. Entonces, todo ese tipo de enfermedades, el Seguro Social, siendo el Seguro Social, no tienen un programa de salud mental. Hasta ahora están comenzando a trabajar en un programa de salud mental, porque ya se están dando cuenta de que la salud mental es sumamente importante. Otra vez me comparo con traigo a los costarricenses al juego. Ellos dicen en varias encuestas que son las personas, pues Costa Rica es el país más feliz del mundo. Probablemente sea cierto, probablemente sea mentira, no lo sabemos. Pero ellos tienen muchas cosas que a nosotros nos deberá dar envidia de la buena. Entonces, los que tengan oportunidad de conocer Costa Rica, van a conocer Costa Rica y se van a dar cuenta de cómo es la verdadera situación de ellos. Pero son felices. ¿Por qué? Porque tienen educación y tienen acceso a los servicios de salud. Aunque pagan el 20% de su salario, ¿verdad? La Caja Costarricense de Seguro Social, pero tienen acceso a la salud pública. Bueno, a la salud semipública, ¿verdad? Porque pagan por eso, pero tienen acceso a esa salud. Entonces, si a mí me dicen que voy a dar el 20% de mi salario a la caja, al Seguro Social, les digo que no, porque se lo van a robar ese dinero. Ellos probablemente no tienen esa idea de que la caja del Seguro Social o las personas que están ahí al frente se van a robar ese dinero. Pero nosotros acá ya sabemos lo que ha pasado y sabemos que se lo van a robar. Entonces, también esas son otras situaciones. Y otros problemas de salud que no dejan de ser importantes son los abortos. Esto es algo que nuestra sociedad todavía no tiene la madurez para tratarlo de una forma seria, sin meter cualquier cosa, ya sea profesión de fe, ya sea ideología política. Eso debe ser totalmente diferente a todo esto. Pero hay muchas mamás que mueren, o muchas niñas, en este caso, que mueren porque les practican abortos clandestinos. Entonces, como les digo, es un tema serio que no lo vamos a tocar acá en la clase, pero porque aquí toda la información se manipula dependiendo de lo que me convenga. Y si nosotros profesamos una fe, sabemos que estamos en contra de la muerte. Personalmente, pues yo soy pro vida, pero eventualmente hay condiciones también que no, tampoco me ciegan la vista. O sea, no puedo ocultarlo, no puedo simplemente ponerme un pañuelo y
aquí simplemente decir que no estoy viendo nada porque soy pro vida. Eventualmente hay muchas cosas. Y como les digo, es un tema muy serio que la sociedad tiene que abordarla de una manera seria. No como se aborda, que un grupo dice, todos aprobemos el aborto y que despenalizar el aborto, y otros te digan, no, que los asesinos, que no sé qué, eso no es así. En ese tipo de contextos es mejor seguir como estamos y no polarizar mucho más la sociedad. Mortalidad materno-infantil, accidentes de tránsito, pero ahora con esta ciudad, como dicen Tegucigalpa, capital de la luna, es imposible no tener accidentes de tránsito con tanto hoyo que hay en la ciudad, en las carreteras. Discapacidades, distribución inadecuada de la oferta de servicios, baja cobertura de seguro social, intoxicación por plaguicidas, mortalidad infantil, la violencia, la desnutrición, debilidad y confusión normativa y un limitado desarrollo del subsector privado, ¿verdad? Eventualmente todavía somos como una tierra feudal todavía en nuestro país, todavía estamos con eso como de la era feudal, no hemos dado el salto todavía a la era preindustrializada. Pero bueno, algún día probablemente si no lo hacemos antes del 2050, probablemente como sociedad dejemos de existir, como dijo un historiador por ahí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario? Todo está claro, prácticamente era una clase informativa. Me gustaría más que participaran, ¿verdad? En la clase, porque es un tema que da para participar mucho más. Pero bueno, vamos a esperar que en este segundo parcial ya participen un poco más. Siempre retomando, solo para dejar ya al final, todo lo que digamos, todo lo que se diga acá es con el mayor respeto posible, ¿verdad? Yo tal vez a veces se me sale algún pensamiento personal, entonces no quiere decir que ese es el pensamiento de la clase, sino que es algo personal, así como también otros compañeros pueden pensar diferentes. A veces es importante que entremos en esa pequeña discusión crítica. Aquí todos estamos en un ambiente de ciencia, entonces en los ambientes de ciencia da para platicar de esa manera siempre con tolerancia, pues, y con respeto, porque la clase a veces se presta para eso. Probablemente hablo mal de los gobiernos nacionalistas y hay gente nacionalista, o hable mal de los gobiernos de ahora y hay gente del gobierno de ahora. Entonces por eso vamos a tener cuidado con eso, pero eventualmente a veces hay que mencionarlo. Diga, María. Yo tengo una pregunta, doctor, Dígame. respecto cuando dijo lo del perfil epidemiológico de Honduras, que si nos Sí. garantizaban que pagando ese dineral se iba a salvar nuestro familiar o algo. O sea, ¿por qué antes, por ejemplo, en las mujeres embarazadas usaban parteras o las parenteras, no sé cómo se dice? Sí. No se morían, pero ahora que hay todos los insumos, sí hay como una prevalencia un poco más alta de mujeres embarazadas que mueren en el parto y antes no. O sea, no entiendo eso por qué. Piense que eso es algo totalmente cultural. Las parteras se utilizaban en los instrumentos que utilizan ahora en los hospitales, pero ¿a dónde iban las parteras a atender a las personas? A sus casas. Y ahora con que usted esté embarazada y vaya a una clínica pública, probablemente usted se puede infectar con una bacteria nosocomial. Y tal vez no va a morir del parto como tal, sino tal vez de una infección por una bacteria nosocomial. Eventualmente las clínicas materno-infantil se supone que son las clínicas más esterilizadas que tiene el Servicio de Salud Pública. Y eventualmente las condiciones de vida pues han cambiado totalmente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la prevalencia de eclampsias y preeclampsias en las mujeres es mucho mayor. Entonces, también son factores ambientales, factores genéticos, todo eso es una combinación. Pero se ha reducido la mortalidad infantil, se ha reducido increíblemente. La tasa de mortalidad infantil al momento de nacer se ha reducido increíblemente. Y eso es gracias a los servicios de salud. Lo que pasa es que no hay registros de cuántas personas se mueren en un parto en una casa.
Y si hay registros de cuántas personas probablemente se mueren en una clínica pública o una clínica privada. Entonces, es por eso. Falta en las casas de los parteros, de las parteras, para mí es falta de registro. No reportan, no hay un registro claro de cuántas mujeres mueren cuando llega una partera a las casas a atenderlas. Y en cambio, en los hospitales ya hay registros más establecidos. Pero podríamos decir eso. También la prevalencia y la incidencia de todas esas enfermedades ha aumentado mucho en comparación a como era antes. Gracias, doctor. ¿Quién iba a hablar más? Bueno, ya no nos queda tiempo de hablar, entonces nos vemos el lunes a las 8 de la mañana. Mañana no tenemos clase, yo entre hoy y mañana subo las clases y subo las asignaciones para lo que queda de esta primera unidad. Que tengan feliz fin de semana, jóvenes, muchachos y muchachas, y pues descansen. Gracias igual, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Pasen buen día. Bueno, igual. Se golpeó.